Buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar en el que esto les encuentre. Soy Alba Díez Gracia, docente e investigadora de la Universidad de Valladolid, y me complace mucho estar con ustedes hoy en este congreso para compartirles mi investigación, 20 años de participación en la Web 2.0, de la colaboración a la comodificación de la audiencia. Quisiera comenzar con una reflexión, una inquietud académica que sirva a modo de estado de la cuestión, y es que, si se fijan, en nuestra composición de marcos teóricos sobre el periodismo y el consumo de noticias de la última década, tendemos a trazar un mapa o a contextualizar ciertos hitos entre sí, aunque sea de forma adyacente. Solemos mencionar cómo Internet ha propiciado un ambiente participativo, especialmente con la Web 2.0, el rol activo de las audiencias con funciones como la selección, la mediación, la creación de contenido o el gatekeeping, de cómo eso produce, junto con ciertos cambios en los modelos de negocio, que las audiencias ignoren e incluso eviten a los medios, una cuestión que el Digital News Report, por ejemplo, nos ha mostrado que está en tendencia creciente, y cómo ahora, precisamente por esa desintermediación y autonomía del usuario, los medios deben hallar fórmulas para ser sostenibles a largo plazo. Si se fijan, todas estas keywords, estas buzzwords, terminan entonces en la propuesta de alternativas basadas en convertir a la audiencia en ese miembro comunitario, participante, involucrado en los procesos del medio, que sienta que tiene valor, en proveerle de un periodismo de servicios, y todo esto, por su lado B, y para ser más eficientes, también con el tratamiento de los datos de consumo para satisfacer sus demandas o personalizar lo que recibe en aras a fidelizarlo o de maximizar su tiempo en las webs. Aquí se encuentra esa transición y se produce un cambio en la forma en la que tratamos a la audiencia o en la que nos referimos a ella. En los inicios de la Web 2.0, la versión que permitía la interacción, la comunicación many-to-many y la sociabilidad en red, y que todavía está vigente, pero por entonces parecía que con este discurso se hacía una promesa: dejar de ser una masa homogénea, tener una comunicación horizontal, descentralizada, democrática, y nosotros mismos como audiencia convertirnos en sujetos comunicantes y actores protagónicos empoderados que fomentábamos una suerte de sociedad democrática del conocimiento. Sin embargo, si nos desplazamos 20 años en el tiempo, aunque esta Web 2.0 sigue siendo el lugar en el que actuamos, son distintos los términos que nos acompañan. Se visibilizan conceptos como incertidumbre, capitalismo de datos, datificación, monetización, metrificación del engagement, optimización de los motores de búsqueda, pago por clic. A su vez, los estudios recientes nos señalan un problema. El rol predominante sigue siendo, y cada vez más, el consumo pasivo, incluso con esa baja implicación o desapego hacia medios y redes. Por tanto, parece que este discurso tan utópico de los inicios, señalado por autores como Peña Fernández y otros de idealista y determinista tecnológico, ha transicionado de una visión colaborativa en la que la audiencia es un sujeto y un usuario a una visión productiva y más economicista en la que la audiencia no solamente es la consumidora, sino objeto de consumo por empresas, medios, marcas, etc. Y esto mercantiliza también lo que es capaz de producir, ya sea su contenido o sus interacciones. Esta misma transición se ha visto reflejada en una escena teórica fragmentada y sin consenso, representada en dos corrientes de pensamiento: una economicista y vertical, ligada al marketing y a la inclusión del consumidor en los procesos de producción, también muy criticada por ello, y otra más centrada en la transmisión de información y conocimiento desde la colaboración de los usuarios. Por tanto, ¿cuál es el objetivo en esta investigación? Tratamos de retomar 20 años después este debate epistemológico con una perspectiva dialéctica y exploratoria para saber qué ha ocurrido en dos áreas. La primera, cómo ha evolucionado la representación y el interés sobre la audiencia participativa en la literatura científica, y segunda, examinar y recopilar por primera vez las distintas propuestas, su impacto y enmarque, permitiéndonos reflexionar sobre las implicaciones de las teorías dominantes. Para abordar estos objetivos, combinamos un metaanálisis siguiendo el modelo MARS y el muestreo bola de nieve para identificar secuencialmente nuevos términos de búsqueda. Este estudio lo aplicamos a las bases Web of Science y Scopus por su relevancia e impacto, y lo realizamos en inglés para dar mayor cabida a los hallazgos internacionales. Los criterios de inclusión y exclusión se aplican mediante la búsqueda avanzada de ambas bases de datos a través de selectores customizados y operadores durante el periodo 2005 hasta el 2024.
En la pantalla pueden consultar un ejemplo del query introducido para refinar la salida de datos con la palabra prosumo. En total se han identificado más de 13.000 obras científicas con 11 términos relativos a la participación digital. Tenemos dos tipos de términos, aquellos que hacen referencia genérica al cambio comunicativo en el entorno digital, como por ejemplo autocomunicación de masas, o aquellos que se refieren a roles específicos, como por ejemplo prosumidor. Además, recordemos que cada uno de ellos responde a su propia tendencia, productiva economicista o colaborativa creativa. Los términos referentes a los cambios desde una perspectiva general son menos, 5 de 11, pero son los más utilizados en la literatura. Destacan 3, autocomunicación de masas, co-creación y contenido generado por el usuario. Los dos primeros tienen una base más creativa colaborativa, mientras que el tercero tiene un matiz más productivo. Su progresión, que pueden ver en el gráfico en pantalla, nos indica una cristalización de los tres términos hacia mediados de la década pasada, un interés sostenido durante los años de la pandemia y un cierto deterioro en los últimos años, excepto por el término co-creación. En cambio, el análisis de los roles nos indica una propuesta más fragmentada, con 6 de 11 términos hallados y con ella un discurso mucho más marcado. Hay menos términos para designar la participación desde una perspectiva productiva, pero tienen mayor éxito. Es el caso del prosumidor. Y por otra parte, nos encontramos con que hay más términos para referirse a la participación desde una perspectiva colaborativa o creativa, con 5 de los 6 hallados, pero su uso no termina de despegar. Lo que sí sabemos, tras una lectura de las obras más relevantes a modo de metasíntesis, es que muchos de estos términos surgen o se retoman en reacción y crítica a la corriente productiva. Centrados en el detalle de los 4 términos más utilizados, cabe destacar una gran fragmentación de su uso centrado en muchos autores, pocos de ellos con una producción concentrada en el tema, como por ejemplo el caso de Ritzer en el ámbito crítico del prosumo, Bujales en la co-creación o Wang Hizang en el User-Generated Content. También destaca la concentración de la mayoría de la producción en 6 países, recordemos que la muestra es de más de 13.000 unidades. Pero destacan España, Inglaterra, Estados Unidos, China, Australia y Canadá, con un predominio de China y los países anglosajones. Esta medición cuantitativa acompaña el seguimiento del resultado cualitativo, permitiéndonos aproximar la narrativa sobre la participación digital y su evolución. El prosumidor, entendido como productor-consumidor, es quien domina esta narrativa. Es un término que se remonta a los años 80 vinculado a los roles económicos y definido por Alvin Toffler. Precisamente es esta arraigambre económica la que fomenta la aparición de una corriente crítica que trata de distanciarse del tratamiento de la audiencia como mercancía, objeto de consumo o parte de una lógica de mercado, incluyendo la monetización y el uso comercial de sus datos. Se inclinan así estos autores críticos por cuestiones como emirrec, que procede de emisor-receptor, producer, productor-usuario o lecto-autor, tratando de empoderarlo como actor libre, dialógico y participativo, opuesto a las relaciones verticales y jerárquicas que se reproducen desde el prosumo. Lo que me gustaría concluir y aportar a partir de esta base epistemológica es una reflexión posterior llevada a la práctica. Comprender cómo concebimos a las audiencias nos permite conocer de dónde venimos y hacia dónde nos hemos dirigido. En este sentido, volvemos al inicio de esta presentación con ese mapa de ruta que engarzaba periodismo, audiencias, engagement, modelos de negocio y sostenibilidad a corto y largo plazo. En realidad, la reflexión final que quiero realizar es que es tan lógica como contradictoria. En base a los modelos económicos vigentes, los medios necesitan que la audiencia tenga un rol monetizable y que estén vinculados al consumo de noticias. Al mismo tiempo, las medidas largoplacistas necesitan una audiencia activa, creativa y comprometida, si bien a la vez se la comodifica, extrayendo y tratando sus datos. Es decir, necesitamos que la audiencia participe como sujeto, pero parece que ocupa un rol más bien de objeto, entrando en conflicto con la retórica eufórica inicial de la Web 2.0 y fomentando el rol pasivo que se ha terminado encontrando 20 años más tarde. Si medios y plataformas insisten en modelos de negocio extractivos, donde la audiencia es vista como fuente de datos o clics, se promueve la desafección y la disminución del engagement, que además vemos que se capitaliza e instrumentaliza, añadiendo una desmotivación más a esta rueda. Por supuesto, sobra decir que toda esta revisión teórica más bien exploratoria, a modo de proyecto casi test, acarrea las limitaciones por serlo, además de las propias vinculadas a la metodología y muestra acotadas, pero se considera que ofrecen un punto de partida interesante para representar el momento pasado, el momento actual, su transición y cómo, en definitiva, encontramos una disonancia entre el modelo deseado,
participativo, colaborativo, sostenible, al que aspiramos en medio de esta crisis, y el modelo aplicado que ahora tratamos de revertir, extractivo, economicista y pasivo. Gracias.